Bienvenidos a la sesión de hoy, hermanos, en que revisaremos la buena noticia según Mateo. El Evangelio según Mateo, que contiene las bienaventuranzas, que a su vez son parte del Sermón de la Montaña, temas a los que les hemos dedicado las últimas dos sesiones, ¿no? El Evangelio según Mateo es parte de los cuatro evangelios. Los evangelios a su vez son parte del Nuevo Testamento, que es parte fundamental de la Biblia. Esto simplemente en el ánimo de ubicarnos y no perdernos nunca en el tema que estamos tratando. Yo quisiera detenerme un momentito y de manera única ya que entramos al concepto de evangelio, definirlo. ¿Qué significa evangelio? Y en pocas palabras podemos decir lo siguiente, hermanos. El término evangelio proviene del griego euangelion, que significa literalmente buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Jesucristo. Los evangelistas se propusieron dar a conocer a Jesucristo. ¿Quién es Mateo entonces? La tradición de la iglesia atribuye el evangelio a Mateo. Mateo habría sido el judío publicano convertido en seguidor de Jesús. Una escena que el propio evangelio comenta cuando Mateo está sentado en una mesa recaudando impuestos y Jesús pasa a su frente y le dice: deja todo y sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Mateo habría escrito su evangelio en Antioquía de Siria. Para ubicarnos, Antioquía de Siria queda en el mapa exactamente al norte de la tierra de Israel. Y lo habría escrito alrededor del año 80. El año 80, es decir, si Jesús murió en el año 33, ¿no? Estamos hablando de 47 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Los destinatarios del Evangelio según Mateo fueron seguidores de Jesús de origen judío. Y ese es un detalle no menor. Va a ser bien importante porque de acuerdo al público al que se dirija es que Mateo va a enfatizar determinadas cosas. El Evangelio según Mateo se propone demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios Padre hizo al pueblo en el Antiguo Testamento. Y estas promesas las vamos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vamos viendo una tras otra las promesas que Dios Padre va haciendo al pueblo a partir de Abraham, a partir de Abraham y su hijo Isaac, y luego con Jacob, y así sucesivamente durante todo el periodo del Antiguo Testamento, hasta que las promesas se cumplen con la encarnación de Dios, se cumplen con Jesús. Mateo insiste en este enfoque porque justamente, y lo decía hace un momento, su público es judío. En ese sentido, entonces, si yo me dirijo a judíos, yo resalto a esos judíos que mi testimonio va en la orientación de que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios Padre. Otro detalle relacionado con esto, y es que el Evangelio según Mateo compara constantemente a Jesús con Moisés, y obviamente dejando en claro en cada ocasión que Jesús es superior a Moisés. Finalmente, en esta introducción quisiera decirles que el Evangelio según Mateo es reconocido como el Evangelio de la Iglesia, y vamos a comprender por qué. ¿Cómo organiza Mateo el Evangelio? Lo organiza en 5 grandes discursos de Jesús. Y podríamos pensar, ¿y por qué no 6, 7 o 3? ¿Por qué 5 discursos? Esto lo hace adrede Mateo con mucha habilidad y mucha inspiración. Y es que, hermanos, ¿quién era el personaje central para los judíos?
el personaje central para los judíos es Moisés. Y Moisés, en la creencia popular, Moisés había escrito 5 libros, que son los 5 libros de la Torá o el Pentateuco. Eso es lo que el pueblo judío creyó siempre, e incluso muchos católicos piensan esto todavía hoy, aunque sabemos perfectamente que no es así. Los 5 libros que se atribuyen a Moisés son, repito, los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Mateo dice, si Moisés escribió 5 libros, entonces Jesús dio 5 discursos. Y los 5 discursos que presenta que presenta Mateo son los siguientes. Primero, el Sermón de la Montaña, los capítulos 5 al 7, que ya vimos en la sesión anterior. Segundo, la labor misionera, que es el capítulo 10 de este Evangelio. Tercero, las 7 parábolas del reino, que es el capítulo 13. Cuarto, la vida comunitaria en la iglesia, que es el capítulo 18. Y quinto, el mensaje escatológico, que son los capítulos del 23 al 25. Entre estos 5 grandes discursos de Jesús, Mateo va a intercalar una serie de relatos y milagros de Jesús. Decíamos que el primer gran discurso es el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, que ya vimos en la reunión anterior y está en el video disponible. El segundo gran discurso de Jesús, el que se refiere a la labor misionera, lo encontramos en el capítulo 10. ¿Y qué nos dice? Jesús envió a los 12 con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Y añade, los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Ese es un concepto fundamental que se ve desde los primeros profetas. El propio Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe el encargo de Dios Padre, que le dice, anda y dile al faraón que libere a mi pueblo, y Moisés le contesta y dice, Señor, pero yo tengo dificultades para hablar, manda a otro. Cuando Jeremías recibe el encargo de ser profeta y Jeremías le contesta, Señor, yo soy muy joven, no sé ni hablar. Y el Señor le dice, no te preocupes que yo pondré mis palabras en tu boca. Cuando el propio Pablo de Tarso, ya hablando del Nuevo Testamento, tiene dificultades para expresarse y aún así es tremendo profeta, tremendo predicador, tremendo apóstol. Sigue ese segundo discurso con esto: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y termina diciendo, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y eso es para pensar un poquito. No se trata de que el cristiano no debe amar a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, de ninguna manera. Pero se trata de que nosotros debemos poner a Dios por delante de todo y por encima de todas las cosas. El tercer discurso, las 7 parábolas del reino, y las parábolas son la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola del fermento, la parábola del tesoro y la perla y la parábola de la red. Cada una merece ser leída con atención, se las recomiendo y encontrarán una tremenda enseñanza en cada una. Yo valoro especialmente la parábola del sembrador. El cuarto discurso
tiene que ver con la vida comunitaria en la iglesia. Y encontramos enseñanzas como esta. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a otros dos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Detrás de eso es el concepto de la corrección fraterna. Y finalmente, en este cuarto discurso, encontramos esto. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Entiéndase 7 como el número de la completitud, ¿no? ¿Hasta 7 veces debo perdonarlo? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No son 7, 70 veces 7. Perdónalo siempre. Y finalmente el quinto discurso, hermanos, que tiene que ver con el mensaje escatológico. Y trata de los escribas y fariseos, la lamentación sobre Jerusalén, la destrucción del templo, la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, el estar vigilantes, la parábola del siervo fiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio final. Como vemos, una serie de parábolas, de discursos fundamentales para ampliar y dar solidez a nuestra fe. Entonces decimos, en resumen, los 5 grandes discursos de Jesús que dan forma al Evangelio según Mateo son el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7, la labor misionera, capítulo 10, las 7 parábolas del reino, capítulo 13, la vida comunitaria de la iglesia, capítulo 18, y el mensaje escatológico, capítulos del 23 al 25. Yo los invito a leer detenidamente, sobre todo lo resaltado en estas imágenes, para que ustedes puedan tener una orientación y realmente entrar en profundidad en la buena noticia que nos trae Mateo.